Como lo han podido notar en los últimos días, nos hemos estado enfocando mucho al tema de Fofo Márquez aquí en este canal. Y eso tiene una razón de ser. Aparte de ser un tema viral, como muchos otros, pues ese tema cumple con las características para ser analizado al estilo de un Grandmaster. Por eso es que lo hemos aprovechado. Y hay situaciones muy interesantes, ¿saben? Por ejemplo, una de ellas es hacer referencia a que lo que mencionó el abogado de Fofo Márquez, que de hecho seguramente ha de ser uno de los más caros de la Ciudad de México y del país, pero lo que mencionó sin duda es cierto. Y cuando en algunos de los comentarios hago referencia a esto, surgen algunos cuestionamientos muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que hay gente con una capacidad mental muy baja que se imaginan que por ejemplo yo era seguidor de este personaje Fofo Márquez, o que si estoy de parte de él, cuando desde el primer momento aquí hemos dejado en claro en las transmisiones que se han llevado a cabo que pues definitivamente alguien que hace algunos meses pasó a ser heredero de una fortuna, alguien que tiene prestigio de generaciones atrás, nivel, estatus y lógicamente una fortuna en las manos lista para ser amasada, pues definitivamente más bien parecería ser un retrasado mental y que definitivamente pues lo que hizo no es algo que podríamos decir que está bien, que le convino ni nada de eso, no. Definitivamente es una estupidez. Ahora, hay unos temas muy importantes que en su momento tratamos cuando hemos analizado casos como por ejemplo el de Devani Escobar, el de Ariadna Fernanda, el de Héctor Parra. Y como saben, lo hemos analizado así, sin guiones, sino conforme nos vamos topando con la información y de una manera al estilo de un Grandmaster. ¿Qué quiere decir esto? Sin tener que buscar esa manera desesperada para decirle a la gente del montón lo que le haga sentir más bonito, como lo hacen en el 99.9% de los canales de YouTube, de los de TikTok y todo eso. Y eso es lo que nos ha llevado a tener el nivel más elevado de análisis en YouTube, el llamarle a las cosas por su nombre. Y hay algunos puntos muy importantes, ¿saben? Por ejemplo, surgen las preguntas que ni siquiera uno se imaginaría. Una de ellas, cuando aquí se publica en el canal el video del abogado en el que hace referencia a que sí, muchas personas le estaban preguntando que cómo lo podía defender, que su prestigio y todo. También había gente que en los comentarios pareciera como que hay preguntas, hay frases, hay enunciados que permiten ubicar qué personas pertenecen al montón y por ende a una capacidad mental baja. ¿A qué me refiero? Que aunque ni entiendan lo que están poniendo, pero simplemente porque vieron que alguien lo puso, se imaginan que lo mejor es repetirlo una y otra ocasión. Y una de esas preguntas es la que le realizan precisamente al abogado, como si en mi canal él les fuera a contestar, ¿verdad? Pero así lo hacen. Y la pregunta es haciendo referencia a qué pasaría si en lugar de la señora Edith hubiera sido la mamá del abogado quien hubiera sido golpeada, que sí le estaría defendiendo. Lo interesante es que, por ejemplo, cuando se habla del debido proceso y que este delito está mal tipificado, sí surgen esa clase de preguntas. Pues la verdad, quién sabe qué es lo que haría el abogado si fuera su mamá, ¿verdad? La que hubiera sido golpeada. Pues no sé, yo como todo un Grandmaster te podría decir, pues quién sabe. O sea, ¿qué tal si en una de esas el abogado dice, pues qué bueno, yo desde los 5 años hubiera querido hacerlo y ya se lo merecía, ¿no? O sea, no sé qué relación lleve con su mamá o llevara si es que ya no vive. Pero si me preguntas a mí como un Grandmaster, pues supongo que en ese caso él haría su trabajo por su lado y la defensa de la persona que golpea a su mamá pues haría su chamba, como se dice coloquialmente, ¿no? Y es como si a un paramédico le dijeran, es que cómo puedes hacer esa clase de cosas, ¿quién no ves que esta persona es mala? O bien como si un médico cirujano que va a hacer una operación a corazón abierto para implementar un nuevo procedimiento le dijeran, pero ¿cómo es posible? ¿No ves que esta persona se dedica a negocios ilícitos? O por poner un ejemplo, ya ven que uno de los personajes que solitos son figuras públicas es el dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, por poner un ejemplo nada más. No tengo idea de cómo es su estado de salud ni nada por el estilo. Y que dijeran, o sea, ¿cómo puedes hacer esa clase de cosas? Suponiendo, ¿no?, que de repente surgiera la noticia de que está muy mal de alguna cosa, por poner ejemplo, del corazón, y que se requiere un nuevo procedimiento y que los mejores médicos que estaban, no sé, en otro país desarrollando quién sabe qué tanta cosa, fueron regresados a México porque les llegaron al precio para que eso lo implementaran y le salvaran la vida, y que surgieran los cuestionamientos, ¿no? Pero es que ¿cómo es posible? Si estás viendo que es una persona mala, que cobra intereses altísimos, que no ha pagado sus impuestos,
¿cómo? O igual en el caso de nuestro cabecita de algodón, ¿no? Que diga, pero ¿cómo es posible que le hayan salvado la vida? Si están viendo todas las cosas que está permitiendo que pasen en el país y mucha gente ha perdido la vida por culpa de sus malas decisiones. ¿Qué pasaría si fuera tu mamá una de esas personas que hubiera perdido la vida? ¿Se imaginan? O sea, ¿cómo se verían haciendo esa clase de cuestionamientos cuando se está hablando de un proceso? Pero aunque no lo crean, es algo que sí pasa frecuentemente. Así que sí, eso es lo que ocurriría, yo creo, ¿no? Primero, pues tendremos que conocer cómo es la situación, la relación entre el abogado y su mamá, si es que aún vive o ya no, porque, como mencionaba, puede darse desde el caso en que dijera, no, pues que bueno, ya se lo merecía, porque ni yo, que soy su hijo, la aguantaba. O bien, que pues dijera, no importa, yo hago el trabajo y que la defensa de la persona que la golpeó haga su chamba. Sin embargo, te das cuenta que una gran parte de la población no es algo que le pase por la mente y que sí serían capaces de cuestionarse el qué pasaría y que el médico, por ejemplo, tuviera que decir, bueno, es que yo sí pensaba aportar mis conocimientos para salvar la vida a nuestro cabecita de algodón, pero es que me dijeron, ¿qué pasaría si tu mamá hubiera perdido la vida por las malas decisiones que ha tomado él? Entonces pues ya mejor no tomé este trabajo, o sí lo tomé, pero pues hice como que hacía el trabajo y mejor no. Ahora viene la otra parte. ¿Cómo cuando surgen esos casos tan mediáticos buscan enfocarse mucho a ese segmento de la población específico que no tiene la capacidad de entender que esta clase de situaciones no es algo que vaya a dejar un precedente a favor de ni de tu mamá, ni de tu abuelita, ni nada por el estilo? Porque te puedo asegurar que a tu mamá, a tu abuelita, le podrían quitar su monedero e incluso darle unas cachetadas y no le van a dedicar los días, las semanas. ¿Por qué? Porque no sería rentable para la fiscalía hacer esa clase de cosas, ni para todo el aparato judicial hacer esa clase de cosas con cada uno de los casos. Sería algo ridículo. En este caso, nada más porque sí se puede llegar a un arreglo. Y lógicamente el cuadrarlo como un intento de FEMI les da mucho más margen a las autoridades para negociar. Y no solamente que les dé mucho más margen para negociar, sino que les dé mucho más margen para negociar, pero con alguien que sí tenga para pagar. Sí, porque pueden decir, bueno, vamos a hablar entonces de reclasificar el delito como lo que realmente fue, una cuestión de lesiones. Pero vamos a ponerlo un poquito más complicado, ¿no? Para que así se queden con la idea de que, no, pues es que realmente que qué bueno que se pudo reclasificar y que pues tengan en mente que hay que darle algo de dinero a los servidores públicos. Cosa que si tu mamá o tu abuelita no podría hacer, créeme que no les importaría si el asaltante le dio unas cachetadas y al momento de ir cruzando el puente, pues le quitó o le trató de quitar el dinero y no pudo, así que se enojó, le dio unas cachetadas o puñetazos y que tu mamá o tu abuelita llegue y diga. Y entonces, pues sí, podría ser también intento de FEMI, porque me caí y luego, pues no rodé, únicamente porque se me atoró la pata en los barandales del puente, si no, si hubiera quedado sin vida. Y sería como que, ok, entonces, a ver, ¿le robaron? No me quitaron nada porque me lo escondí. Y entonces, ¿cómo podría ser intento de FEMI? Pues porque él sí hubiera continuado, solamente que como se me cayó el bote de los tamales que llevaba cargando, se fue porque gente se iba a acercar a ver qué había pasado. ¿Tú crees que le van a decir en la fiscalía? Sí, no se preocupe, por supuesto, y vamos a poner a trabajar a personal en campo, personal en inteligencia, y vamos a hacer que esa persona pague entre 40 y tantos o quizás hasta 70 años. Por supuesto que lo vamos a hacer así, señora Doña Nadie, que fue atacada por un raterillo que también es un don nadie. No, en este caso pues lo que pasó es que la señora Edith pues sufrió eso, pero a manos de una persona que sí les puede dejar provecho. Sin embargo, mucha de la gente no se dan cuenta que esa clase de cosas no aplicaría para ellos, ni para su abuelita, ni para nada de eso. Y no es porque yo lo esté diciendo. ¿Podrías checar 10,000 carpetas que tenga la Fiscalía del Estado de México? ¿Y realmente crees que sean así de eficientes? O sea, ¿tú crees que les alcanzaría el personal para darle seguimiento en trabajo de inteligencia con las 10,000 carpetas, clasificarlo de esa manera, que un comandante, un elemento de la policía vaya a la casa de cada una de ellas y que no? O sea, yo no entiendo por qué precisamente la gente de bajo nivel es la que más se identifica con esta clase de cosas, cuando son las personas que menos importancia tendrían y a las que menos les favorecería el trabajo de las autoridades. Es muy interesante, ¿no? Ahora, también otro tema interesante, otro punto interesante que podemos notar al estilo de un gran máster, en este caso, ¿saben cuál es? El tema de FEMI. ¿Y por qué no sería un FEMI si no sería más una cuestión de lesiones? Porque aunque hacen alusión a que tiene entrenamiento y que es un peleador profesional, la verdad no creo que si tuviera un peleador profesional que pese entre 80 y 90 kilos,
la intención de desvivir a una mujer por el simple hecho de ser mujer. No creo que después de golpes acertados por un peleador profesional de eso se hubiera podido levantar, la verdad, es complicado. Es más, y aunque se los diera a otra persona que tenga el mismo entrenamiento, si lo hubiera hecho una persona con entrenamiento y con toda la intención de acabar con la vida, pues es muy probable que sí lo hubiera logrado. Y aparte, hacer alusión a que simplemente por el hecho de ser mujer. ¿Qué es lo que pasaría? Que dijeran, bueno, ok, vamos a contarlo como que sí, un femi en la cárcel. Y ya, en las estadísticas va a aparecer un número más y van a decir, el Estado de México va mejorando. Y vean cómo se preocupa por ustedes. Tenemos un femi más en la cárcel. Y luego ese mismo segmento de la población diría, pues sí, dicen que se ha mejorado muchísimo el trabajo. A ver, no. Lo que pasa es que se aprovechan de ese segmento específico de la población que no tiene la capacidad de entender esto que estoy comentando. Y es que simplemente lo están clasificando mal o tipificando mal. Por eso es que no va pegado con la realidad. Pero si habláramos de cuestiones así como tal de FEMI, de trata, de todo eso, es principalmente en los grupos de delincuencia organizada. ¿Y saben? Es algo interesante, ¿verdad? Porque hay mucha gente que hace alusión a esos grupos que deberían de hacer justicia. Los grupos de delincuencia organizada. Tal como se dio en otro caso de una persona que tenía el apodo de El Tiburón, quien golpeó a un trabajador en un establecimiento de comida rápida y que después cuando salió lo desvivieron. Aunque claro, lo más probable es que no haya sido que golpeó a esta persona, sino porque este ser humano ya tenía muchos inconvenientes y eso es lo interesante, ¿no? Cómo ese mismo segmento de la población empodera a esos grupos o a esas organizaciones, creyendo que a esas organizaciones les interesan mucho las mujeres, pero no, o sea, son los que principalmente controlan el negocio de la trata, son muchos de los que si tienen la oportunidad de abusar de alguna de ellas que físicamente está bien, pues lo harían, y si su familia no estuviera de acuerdo, pues la desaparecen y ya. Es decir, es el otro gobierno que trabaja de manera simultánea con el gobierno, valga la redundancia. ¿A poco no está bien interesante todo esto? Pero no, a esos grupos no les interesaría. Hasta es más, uno de esos grupos yo creo que le hubiera hecho hasta peores cosas a la pobre señora. Ya muchas de las señoras que te encuentras exigiendo y que ojalá sí uno de esos grupos. Y es la misma gente que los empodera. Así que, ¿a poco no es un tema bien interesante? Sí, y no digo que no pudiera tener problemas, como por ejemplo cuando cerró el puente de Guadalajara, pero no es como porque le interese mucho el tema de las mujeres o porque sean los que conforman esos grupos criminales los que más aprecian, no, sino porque no les agradó la idea de que desafiaran el poder y quien controla esa zona, ¿ok? En fin, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios. Por mi parte sería todo. Les agradezco y obviamente tendremos mucho más análisis, mucho más de todo al estilo de un Grandmaster.